Feliz sábado, hermanos, tengan todos el día de hoy. Que la paz de Dios sea para cada uno de vosotros y para los que nos ven también. Feliz sábado tengan ustedes también. Vamos a entonar las notas del himno 268. Puedo oír tu voz llamando. Suavemente susurrando, que a mi alma está hablando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro. Tú serás refugio nuestro. Moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Tras donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús mi vida dio. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Que así sea, ¿va? Que esas notas sean para reflexionar nuestras vidas. Pueden tomar asiento. Y así, seguir a Jesús, no importa las circunstancias de esta vida. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a pedir la dirección. La vamos a abrir en Santiago, capítulo 4. En el libro de Santiago, el capítulo 4, versículo 17. Vamos a pedir así, en esa abierta nuestras Biblias, en Santiago capítulo 4, versículo 17, y todo aquel que pueda de rodillas me acompaña con la Biblia abierta para pedir la dirección del Espíritu de Dios.
Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, por tu grande misericordia que usted tiene por cada uno de nosotros. Gracias por tenernos con vida el día de hoy, Señor. Aún así estemos sufriendo con un dolor, o que estemos padeciendo una enfermedad, o estemos en cualquier circunstancia, Señor, de dolor, te damos gracias, Señor. Que nuestro espíritu te alabe y te glorifique y que te reconozca que usted es el soberano sobre todas las cosas. En este momento, Señor, te queremos pedir perdón por nuestras faltas y nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, que limpies nuestros pensamientos, Señor, y que nos ayudes a conectarnos y a escuchar la palabra que se va a escuchar, que se va a leer hoy, Señor, y que nos ayudes a comprender y a entenderla, Padre eterno. Sople su espíritu sobre nosotros, Señor, y sobre los que nos van a ver a través de las redes sociales, Señor. Bendícelos grandemente también, Señor. Ayúdanos y gracias te damos por habernos escuchado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios ahí, en Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es pecado. Como dice otra vez, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye pecado. Palabras tan sabias está diciendo el apóstol Santiago, ¿verdad? Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es pecado. Nuestra salvación depende únicamente de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La influencia al pecar es demasiada tentativa y poderosa, porque es bien interesante, si usted lo ponemos al margen, si usted le dice a una persona, le pone un veneno, en el veneno dice, en inglés dice danger, o dice no lo tome porque es que perjudicial para su salud. Pero si usted no entendiera eso y se lo tomara, ¿qué iba a suceder? Pero como usted entiende que es que perjudicial, entonces usted sabe que eso es que malo, entonces ¿qué hace? No lo toma. Asimismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios le enseña que es pecado. Cuando uno ya tiene, Dios puede pasar, ¿por qué a las personas, cuando Dios mandó a Jonás? Jonás no quería ir ¿a dónde? A Nínive. Pero Dios dice unas características de Nínive. Nínive era un pueblo que ignorante, no tenía conocimiento de Dios. Dice el Señor de Nínive que Nínive no sabía diferenciar ni entre la izquierda ni la derecha. Entonces Dios no los podía juzgar, porque no tenían conocimiento de lo que ellos estaban haciendo y era de generación en generación. Pero Dios manda a Jonás a que lleve el mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Que si no se arrepentían de lo que estaban haciendo, en 40 días iban a ser destruidos. El pueblo escuchó, pero el pueblo Jonás tenía que enseñarle de qué tenían que arrepentirse. ¿Correcto? Y el pueblo comprendió y el pueblo se arrepintió. Y Dios los perdonó. Así, hoy en día es como la gente rechaza la palabra de Dios. Y se dejan llevar, ¿por qué? Por influencias de hombres muy sabios. Y dicen, no, la Biblia no quiere decir eso. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios, que Dios lo encerró todo bajo pecado. Y si todos estamos bajo pecado, quiere decir que si Adán y Eva fallaron, todas sus descendencias estaban destituidas de la gloria de Dios. Pero Satanás se aprovecha de eso. Satanás es bien interesante porque la vez pasada eran como las 9 de la mañana, había llovido, pero salió un sol radiante.
Si el sol no sale, había una tela de araña, yo le digo que nunca había visto una tela de araña tan grande como esa. Abarcaba así de grande. Y así de ancha. Y estaba en medio por donde yo tenía que pasar. Y cuando el sol sale, como tenía lluvia y todo eso, entonces eso brilló. Y dije, oh, qué interesante esto de la tela de araña. Satanás así nos pone a nosotros esa tela de araña, y cuando usted se embarró, cuando usted sabe que si el sol no hubiese salido, yo hubiese cruzado y yo me hubiese enredado con la tela de araña, porque abarcaba casi de mi cuerpo para acá arriba, todo. ¿Cómo yo iba a saber cuando ya me hubiese embarrado que había una tela de araña? La mayor parte de la humanidad hoy entera está enredada en la tela de araña que Satanás le ha puesto del frente. Y está sumergida en el pecado. Y al usted estar en pecado, usted está destituido ¿de qué? De la gloria de Dios. El que está en pecado no va a poder ver a Dios. No va a poder estar con Dios. Pero Dios es un Dios sabio, que desde que Adán y Eva fallaron, Dios le dijo a Adán y a Eva, vamos a Génesis en el capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque Dios no dejó a la parejita a merced de Satanás. Porque si nos hubiese dejado a merced, aún así, oigan bien, que el Hijo ya vino a pagar a esta vida. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a rescatar. Aún así vemos la maldad que hay en este mundo, el dolor que hay en este mundo, las enfermedades que hay en este mundo, la tristeza, las guerras. Es triste, uno no ha estado en guerra, pero esa gente que están allá en guerras, en el occidente, ver esos niños, cómo caen esas bombas allí. Estar en guerra, hermano, no duerme esa gente, es tristeza. Y ellos quisieran tener paz. Esa gente verdaderamente sí anhelan tener paz. Poder dormir tranquilo una noche, aunque sea. Y nosotros que dormimos, pero eso es otra historia. Asimismo Dios, si hubiese dejado a la parejita a merced, a Adán y a Eva, hubiese sido un caos este mundo. Pero miren lo que Dios dice en su palabra en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré, ¿qué dice? Enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pero es bien interesante cuando él dice, pondré enemistad. ¿Entre quién Dios iba a poner la enemistad? Entre el ser de la humanidad y Satanás. Si nosotros si hubiese seguido, la humanidad entera sigue este pensamiento, porque ¿cómo yo sé que yo estoy en pecado? ¿Cómo yo sé que yo estoy en las manos de Satanás? Porque Nínive estaba esa ciudad era perversa, la gente era perversa ahí. Perversa era la manera. Bienvenida. Era perversa esa humanidad. Entonces, pero Dios mandó un mensajero para salvación para esa humanidad. Y Nínive se salvó. Que pasaron las generaciones, 100 años después, y Nínive fue destruida, no fue por ignorancia, fue porque verdaderamente, como dice el versículo, sabiendo el bien y no lo hacen, se les constituye pecado. Porque el pecado es ¿qué? Transgresión de un mensaje que Dios ha dejado a esta humanidad. Como les dije, esa tela de araña, Satanás la ha puesto delante de nosotros. Y el mundo le ofrece muchas cosas bonitas. ¿Y dónde vemos más eso? En nuestra adolescencia. Cuando tenemos nuestra juventud, es donde Satanás se apodera. Y el joven pasa por muchas cosas, y cuando ya va perdiendo su juventud, es donde empiezan ya los problemas.
Pero si ponemos atención desde antes, Dios puede cambiar nuestras vidas. Dios dejó a la pareja, le dio instrucciones, pondré enemistad entre ti y la simiente. Entonces, pongamos una atención. ¿Cuál sería la enemistad de Satanás? Analicemos. Serían restricciones. Sería una ley. Pero la ley a mí no ¿qué? No me salva. Pero la ley a mí me ¿qué? Las instrucciones a mí ¿qué? Me señalan, me enseñan si yo estoy en el camino correcto o no. Como les digo, la influencia al pecar, bienvenidos, la influencia al pecar es muy poderosa. Y humanamente no la podemos ¿qué? Resistir. La tentación no se puede resistir humanamente, porque somos débiles. Porque eso fue lo que heredamos ¿de quién? De Adán y Eva. Adán y Eva fallaron y automáticamente sus próximas generaciones iban a ser débiles contra las influencias de Satanás. Pero Dios por eso deja que un camino trazado. Y lo vemos en Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 vemos también, vamos a leer desde el versículo 1 al 7, dice Génesis capítulo 4, versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda. Ok, vamos poniendo atención a eso. También dice, aconteció que andando el tiempo, dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Porque Caín era ¿qué? Caín era, como dice aquí, era labrador de la tierra. Él podía que labrar su tierra. Como dice, sus habilidades eran que era cultivador, cultivaba. Entonces ahora dice, nace el otro hijo, que era ¿quién? Abel. Dice, Abel también, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, perdón, me salté. Sí, trajo de la ofrenda en el 3. Caín del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y le enseñó, ¿qué dice? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios está dando instrucciones aquí también a los dos hermanitos. Ahora que nosotros estamos aquí, que el tiempo ha pasado, ¿cuál era el método que Dios había empleado para salvar a la humanidad? Iba a dar a su hijo. Lo vemos en el pueblo de Israel que traían ¿qué? Un cordero. Abel había ¿qué? Puesto atención a cómo nosotros éramos ¿qué? Salvos. Cómo nosotros nos salvamos. Nos salvamos únicamente ¿por qué? Por la gracia de Dios, por el mérito, por el sacrificio que Jesús hizo. ¿Yo tengo que hacer algo para merecer eso? Solo aceptarlo. Pero al aceptar el sacrificio de Jesús, al aceptar la vida de Jesús en mi vida, hay también ¿qué? Condiciones. Y las condiciones el ser humano no las quiere ¿qué? Respetar. No queremos respetar las condiciones. Porque recordemos que
Satanás está en este mundo también. Satanás tiene una influencia poderosa sobre el ser humano. Y Satanás, el propósito de Satanás es que nosotros estemos siempre destituidos de la gloria de Dios. Dios quiere traer al hombre de nuevo a él. Porque el hombre fue sacado de la gloria de Dios. El hombre moraba con Dios. Todos los días Adán y Eva moraban con Dios todos los días. Miraban cara a cara a Dios. Pero una vez ellos pecaron, fueron ¿qué? Destituidos. Y cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros mantenemos en ese pecado, nos mantenemos más lejos de la gloria de Dios. Satanás es como una tela de araña, enorme. Jesús lo dijo, la puerta ancha es ¿qué? Es ancha y son muchos los que siguen esa senda ancha, pero pocos, dice, son las que encuentran ¿qué? La puerta angosta. Cuando hay una puerta angosta, cuando hay un camino angosto, hay reglas, hay principios en los que usted tiene que morar. Pero esos principios, solo porque usted guarde esos principios, no es que usted va a ser salvo. La salvación viene únicamente a través de ¿quién? De Jesús. Pero Dios ha dejado su ley para guardarlo a usted. Es como un escudo. Con la ley es como les digo, es una lupa o es un detector cuando Satanás lo va a atacar a usted. Dice, es una tela enorme que únicamente te das cuenta cuando ya te has enredado con ella. ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta que estamos en pecado? Cuando viene el Espíritu de Dios a mi corazón, abro la palabra y me dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Y ahí sigue la lista. Mientras yo no sepa el conocimiento de Dios, es bien interesante, la palabra de Dios hace dos cosas. El que está sentado aquí, los que estamos sentados aquí, y yo estoy abriendo esta palabra, lo estamos leyendo, la palabra de Dios hace dos cosas. Le da salvación, pero también le da condenación. Porque si usted está leyendo ahorita y está entendiendo lo que estamos hablando, ya está sabiendo ¿qué? El bien. Y si no lo practica en su vida y lo ignora, se le va a constituir como pecado. Porque Dios está extendiendo el llamado a través de su palabra. La influencia al pecar, que es la que le ofrece Satanás al mundo, todos van atrás de ella. Hoy la mayoría entera dice, yo creo en Dios, ¿correcto? Usted le pregunta a todo el mundo, yo creo en Dios. Todos los que estamos aquí creemos en Dios. Pero la verdad, ¿qué es creer en Dios? ¿Verdaderamente Dios existe? ¿Existe realmente o no? Porque dice que la fe viene, el crecimiento de la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo no paso estudiando la palabra de Dios todos los días, yo no voy a saber quién es Dios. Porque mi única salvaguarda es la palabra de Dios. Vamos a ir de nuevo porque estamos ahí hablando de Adán, de Caín y Abel. Caín trajo ¿qué? Sus propios frutos. Caín representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pensaba que por hacer las ordenanzas y hacer su propio culto, por sus propios méritos, yo guardo la ley, yo soy un hombre rescatable, señalo al que tengo que corregir. Ellos pensaban que eso era la salvación, como Caín. Pero Abel era humilde. Abel trajo ¿qué? El cordero, que únicamente era a través de ¿quién? Del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Quién fue Jesús? El mundo entero se burla, la ciencia se burla de Jesús. Pero en verdad, usted se ha preguntado,
¿quién es Jesús? Verdaderamente usted puede decir, Jesús es mi Salvador. Jesús es el que me ayuda. ¿Puede verdaderamente tener usted una relación con Jesús? Sentirlo. Y luego que sí. Jesús es real. Como decía el himno, uno testifica si Jesús es real en su vida. ¿Y cómo se adquiere eso? Únicamente a través de la palabra de Dios. Únicamente a través de la palabra de Dios. Usted tiene que ser un testimonio vivo y predicar a su Cristo. Jesús me ha salvado, como lo hizo la mujer samaritana. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús. Cuando ella tuvo ese encuentro con Jesús, después fue a su pueblo y testificaba de quién. Me ha contado todo. Me ha dicho todo. El pueblo dice, wow. Entonces el pueblo después que la samaritana trajo a quién? Al pueblo, a Jesús. Y después el pueblo decía, mujer, ya no necesito tu testimonio, porque yo ya tengo mi propio testimonio con Jesús. Yo puedo contarles mi testimonio, hermanos. Y yo se los digo que es veraz. Jesús a mí me cuida de no pecar. Cuando a mí la tentación, así como a Caín, se le presenta delante, porque es mentira aquel que diga que la tentación, siempre voy a repetir esto, la tentación siempre Satanás te la va a presentar todos los días. Y si yo no estoy conectado con Jesús, voy a ceder. Voy a caer en la tela de araña que Satanás me ha puesto. Y después, ¿qué le hace? Te hace sentir lo peor. Mira, se lo digo por experiencia propia. Pero ¿saben qué es lo grande? Que la misericordia de Dios, por eso Él dice, todos los días, todas las mañanas son nuevas mis misericordias. Si tú te caíste, si tú pecaste delante de Dios, reconócelo y ven a Jesús, preséntaselas y dile, Señor, y yo les aseguro que si usted se presenta todos los días al Señor y le pone su día y le pone su tentación, ese día usted va a salir victorioso porque Jesús le da la victoria. Ayer me desperté como a las 4 de la tarde, ya iban a ser las 4 de la mañana. ¿Saben quién me despertó? Unos pajaritos que estaban cantando a las 4 de la mañana. Y me salía y abrí la ventana y escuchaba a todos aquellos pajaritos alabando, cantándole a Dios. Levántese a esa hora. Y usted ve cómo la misma naturaleza le enseña. Como dice un salmo, que hoy lo leímos en la escuela sabática, que todo aquel que busca al Señor de madrugada lo va a encontrar. Que si usted le pone su día al Señor en sus manos, usted va a salir victorioso. Porque Dios tiene cuidado de esos animalitos. ¿Quién le da de comer a esos pajaritos? ¿Quién los alimenta? Únicamente Él. ¿Quién le dice a esos árboles, echen flores? Ustedes lo ven en el invierno, estaban ¿qué? Esos árboles parecían que estuvieran ¿qué? Muertos. Ese es el Dios poderoso al cual Él quiere que nosotros le sirvamos. De todo corazón. Dios te hace el llamado hoy. Dios te enseña, te quiere enseñar cómo el enemigo te está atacando tu vida. Todos nosotros hemos caído de la gloria de Dios. Todos nosotros tenemos tendencias a pecar. Pero Dios hoy te dice, levántate y ven conmigo. Quiero darte poder para que venzas. Quiero que tú estés conmigo. Esa es la promesa que dijo Jesús. Donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Este mundo está un mundo caído, pero Dios quiere que estés con Él. Y hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a ver dónde Satanás nos está atacando y cómo podemos vencerlos en Jesús. Nosotros solos no podemos. Yo se lo digo por experiencia propia. A mí la tentación se me presenta todos los días. Pero cuando se me presenta, yo le digo, yo he confiado en ti, Señor.
que tú me vas a librar de mi tentación. Y se la presento a Él. Eso es lo que Dios quiere, que seamos abiertos a Él, que no nos escondamos cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron y se querían tapar con hojas de higuera, se taparon con hojas de higuera. Jesús quiere que vengas y se la presentes. Soy débil, Señor. ¿Por qué cree que Pablo decía, ay de mí? Pero él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos da la salvación, hermano. Pero si no leemos las Escrituras todos los días, no vamos a poder vencer. Porque las Escrituras son las que revelan por dónde Satanás te ataca. Satanás puso enemistad desde el principio. Después que hubo el conflicto, el Señor le dice, pondré enemistad entre ti y Satanás. Nosotros no podemos ser amigos de Satanás. Aquel que está en el pecado es amigo de Satanás. Y si a Dios ha puesto una enemistad, si usted es amigo de Satanás y la enemistad está en medio, ¿de quién usted es enemigo? ¿De quién se convierte en enemigo usted? De Dios. Pero si usted está con Dios, usted tiene que ser enemigo ¿de quién? De Satanás. La pregunta es, ¿en qué bando usted quiere estar? ¿Quiere ser amigo de Satanás y enemigo de Dios? ¿O quiere ser amigo de Dios y enemigo de Satanás? Ahora vamos a leer las Escrituras. Vamos ahora entonces a Romanos capítulo 2. Con ese contexto, vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. Estamos ahí, Romanos capítulo 2, versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios. Antes de ir al 17, vamos a leer el contexto del versículo 16. El versículo 16 de Romanos capítulo 2 dice, en el día en que Dios, ¿qué dice? Juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que va a juzgar Dios? Lo que está dentro de ¿qué? De nuestro corazón. ¿Pero por medio de quién? De Jesucristo. ¿Cómo era Jesús? Por eso yo les pregunté, ¿quién es Jesús? ¿Cómo se comportó Jesús en la tierra? ¿Qué es lo que hizo Jesús en esta tierra? Jesús dice, y nunca se dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Ahora sí. Dice el versículo 17, ¿qué dice? Vamos a ver si se entiende o no se entiende. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Hagamos una pausa. ¿A quién se está refiriendo Pablo? Porque vamos a hablar porque ahí es tiempo que presente de Pablo. Pablo está delante de él que a personas. Y Pablo está diciendo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Que dice, y conoces su voluntad e instrucciones. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de tus ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley
deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué Pablo está reprendiendo a su propio pueblo? Porque Pablo le está hablando al pueblo de él. Pablo era judío y Pablo le está diciendo a los judíos. El Nuevo Testamento, mucha gente, nosotros somos judíos, nosotros nos constituimos ¿qué? Gentiles. Si hubiese sido por la forma que Dios le había dado al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, Dios lo escogió. ¿De dónde lo sacó Dios? De Egipto. Pero se le había dado, antes de darle la ley, se le había dado la promesa ¿a quién? A Abraham. De Abraham nace toda esa descendencia, toda la familia de Abraham, todos los judíos. Y aún así los gentiles, porque también Abraham tuvo ¿qué? Otros hijos. Pero la promesa estaba ¿en quién? En Isaac. Que de Isaac iba a seguir ¿qué? La promesa. Isaac tuvo 2 hijos. Siguió Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Toda esta familia llegaron a Egipto y en Egipto se poblaron. Pero Dios les había dado ¿qué? La promesa. Que de Abraham haría ¿qué? Una gran nación. Dios había elegido al pueblo de Israel. Las demás otras naciones no eran elegidas de Dios. Si Dios hubiese tenido preferencias, el pueblo de Israel era ¿qué? Hablando humanamente, era su preferido. Porque él recibía todas las promesas, recibía el cuidado y le daba todo. Si las otras naciones se portaban mal con el pueblo de Israel, ¿qué le pasaba a las otras naciones? ¿Dios los felicitaba? No, Dios vengaba y destruía esa nación. Entonces la otra nación no tenían ¿qué? Salvación. Porque Dios solo había escogido ¿a quién? Al pueblo de Israel. Por eso es bien interesante cuando Pablo predica. El evangelio de Pablo es bien interesante. Porque el evangelio de Pablo, por medio del evangelio de Pablo, Dios escogió a Pablo no para predicarle a su pueblo, sino para llevar las buenas nuevas a usted y a mí, a todos los gentiles, que ahora, por medio de Cristo Jesús, nosotros también que alcanzamos ¿qué? Lo mismo que tenía el pueblo de Israel. Las bendiciones de Dios. Por eso en Cristo ya no hay judío ni griego. Todos somos uno en Cristo, en esa promesa que seríamos ¿qué? Benditos. Cuando le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Ahora, el evangelio de Pablo me alcanza a mí, pero el evangelio de Pablo no me está diciendo a mí que tengo que ¿qué? Que ir a pisotear la ley de Dios, por la cual Jesús había muerto. Como yo siempre lo digo, no tenía entonces, si Dios ya cambió la ley, como muchos predican allá afuera, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no sabemos lo que estamos diciendo. Porque el estar bajo la gracia, hermano, es porque Cristo nos alcanzó a nosotros también. Porque al pueblo de Israel se le dio la ley, pero la ley tiene que promesas. Dice, si las guardas, vivirás. El que camina por la ley de Dios. Entonces los salmos, ¿por qué están llenos de bendición cuando exaltan la ley de Dios? No tiene sentido que Jesús entonces hubiese muerto. Desde el principio lo hubiese cambiado. Pero Jesús vino a morir, ¿qué? Por eso lo estoy diciendo, la influencia del pecado. La ley de Dios señala que es pecado. Cuando a Nínive se le presentó el problema, el pueblo de Nínive tenía el problema que con la ley de Dios. Estaban pisoteando la ley de Dios. Estaban viendo al prójimo con los pies. Hacían y deshacían y no tenían que un orden. Pero la ley de Dios da ¿qué? Orden. Ahora Pablo explicando esto en el contexto. Entonces Pablo ahora dice, él está explicando a los judíos, ustedes tenían que, el pueblo de Israel tenía el que, igual que hoy en día nosotros, exaltar a Dios. Y a Dios se le exalta ¿cómo? Presentándole la salvación. Porque el que está en pecado, al pecador se le presenta una salvación. Pero el pecador se le agarra la salvación
¿Va a seguir en la misma condición? No puede vivir en la misma condición. No puede vivir en esclavitud del pecado. La ley de Dios es la ley de libertad, de libertad. Seguimos leyendo aquí también. Ahí mismo en Romanos. Dice el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Los incircuncisos son los gentiles. Si los gentiles aceptan las ordenanzas de Dios, el Señor, ¿qué es lo único que le pide al ser humano? Apártate del mal. ¿Qué es el mal, hermanos? Explíquele usted a alguien, ¿qué es el mal? Es todo aquello que te hace daño. Y ahí usted empieza pidiéndole dirección a Dios. Señor, enséñame qué es lo malo. ¿Qué es lo malo para ti? ¿Usted cree que una infidelidad no hace daño? El que está casado y comete adulterio, pues el que cometió el adulterio se está gozando en el pecado. Pero ¿quiénes son los que se dañan? La esposa y sus hijos. Sus hijos después que pasaron los años y cayeron en alcoholismo, en drogadicción, abusaron de los niños. Cuando Dios únicamente te dijo, séle fiel a tu esposa. ¿Es malo eso? Salva. La ley de Dios te salva, te protege de que cuides lo más valioso que Dios te ha dado, tu familia. Y así va. Usted no le va a ir a hacer daño a su prójimo, no le va a ir a robar. Y así sucesivamente. Eso es la ley de Dios. Por eso la ley de Dios tiene que predicarse hoy en día. Si todos viviéramos bajo los estandartes de la ley de Dios, fuera diferente. Pero ¿quién no ha tenido un fracaso? Y el que me está viendo, ¿quién no ha tenido 2 hasta 3 matrimonios ya? ¿Cuántos hijos no están ahí? Qué injusticia tan grande. Que con el tercer matrimonio tú estás criando esos hijos y tus primeros, ¿qué pasó? Injusticia, hermanos. Y eso es lo que hace Satanás. Como que a uno sí le vas a dar todo y al otro no. Injusticias. Y eso es lo que Pablo estaba expresando a los judíos. Ustedes hacen y hacen. Enseñan. Pero no tienen nada, no tienen amor. Por eso el Señor Jesús dice, si me amáis, primero es amor, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo ahora viene, miren qué cosa tan bonita esta. Seguimos en el versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. ¿Por qué el gentil guarda la ley? ¿Por qué el gentil debería de guardar la ley? Porque tiene fe en Jesús. Porque Jesús, hermanos, si usted le pregunto, ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué verdaderamente Jesús murió? Y usted va a decir, por los pecados del mundo. ¿Y qué es pecado, hermano? Transgresión de la ley. Todos nosotros, Pablo mismo lo encierra aquí, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. No hay ninguno, no hay ni uno, porque Adán y Eva fallaron. Y toda la generación, toda la humanidad estaba ¿qué? Destituida de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Cómo yo voy a predicar de un púlpito que la ley de Dios está abolida, que Jesús la abolió en la cruz? Si por esa fue la que Él murió, para que tú y yo tengamos ¿qué? Vida. Y la tengamos en abundancia. Pero Dios no nos da la libertad para que usted esté pecando. ¿En qué parte de la Biblia me muestra eso? Que usted tiene libertad para pecar. Si sabiendo el bien, como lo dice Santiago, sabiendo el bien y no lo haces, se te constituye pecado. Y todo aquel que conoce la palabra de Dios y sabe que lo que está haciendo ahí no es la conciencia, Cristo te está hablando, no lo hagas.
es porque usted lo sabe. Y si lo deja y si lo hace, es porque usted no ama a Jesús. Es lo mismo que en el matrimonio, hermanos. El hombre o la mujer le puede prometer amor al hombre. Y sabe que si se va a meter con otro hombre o se va a meter con otra mujer, no ama a aquella persona. Y así sucesivamente, hermanos. Sigue la lista. Igual como el que fuma, el que bebe. Como dice el mundo entero, el viernes, el cuerpo lo sabe. También los padres y las madres son irresponsables, son injustas. Se toman su cerveza delante de sus hijos, fuman delante de sus hijos y le dicen no lo hagas. ¿Sabe el padre que es malo? ¿Sabe la madre que es malo? ¿Pero por qué lo hace? Porque somos débiles, hermanos. Ahí nos demuestra que necesitamos a Cristo. Porque solo Cristo nos puede dar la fortaleza. Solo Cristo nos puede dar la fortaleza de formar hogares fuertes. Y si los hogares están fuertes, las sociedades van a estar fuertes. Y sigue ahí la lista, hermanos. Yo solo les doy un poco. Ustedes indaguen más. Dios está mostrando cómo salvarnos. Ahora miren, seguimos. Dice ahora, pues no es judío el que es, ¿qué dice? Exteriormente. ¿Quiénes eran los judíos exteriormente? El pueblo de Israel. A Abraham se le había dado ¿qué? Una señal que tenía que circuncidarse. Abraham se circuncidó prácticamente ¿a los cuántos años? 90 años. Se circuncidó. Circuncidó a todos sus esclavos, sus siervos que tenía. Circuncidó a sus hijos. ¿Por qué a Moisés casi le llega la muerte y el ángel lo iba a ir a matar? Porque no había circuncidado ¿quién? A sus hijos. Dios tenía un pacto exterior con ese pueblo. Pero ahora Pablo está diciendo, eso no es verdaderamente lo que significaba. Miren lo que dice la misma palabra de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora miren lo que dice. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, que dice, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Me estoy dando a entender, el pueblo de Israel tenía eso, pero ahora dice que, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se entiende el versículo o no se entiende? ¿Quién es el que circuncida el corazón? Dios. ¿Cómo lo circuncida? No con letra, porque yo puedo hablar bonito aquí. El pueblo de Israel hablaba bonito. Pero son los hechos, hermanos. Son los hechos los que valen. El hombre en el altar le declara amor eterno a la mujer. Te soy fiel hasta la muerte. ¿Qué es eso? Letras. Aún así no te hayas casado y estés en fornicación. Lo primero que el hombre te dice, ¿qué te ofrece? ¿Qué? También seguridad. Pero si estás en fornicación, ese hombre o esa mujer no te ama, porque a la primera se va a ir letra, y esa es la realidad. Por eso hoy en día el matrimonio no lo quieren. Aún así que sea letra, tiene compromisos. Y cuando usted se divorcia, está donde lo mira los compromisos que había, lo serio que es el matrimonio. Y el que sufre es el hombre porque lo dejan en la calle. Porque le quitan todo. Esa es la seriedad del matrimonio. No digamos si nos casamos con Cristo. ¿Ah? Si Dios no ponemos atención a las palabras de Dios y no empezamos a reconocer nuestro enemigo, porque recuerden que tenemos un enemigo y es Satanás. Ahora miren lo que sigue diciendo Pablo. Ahora dice el capítulo 3, dice,
¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice. En todas maneras, primero ciertamente que le ha sido que confiada la palabra de Dios. Miren qué cosa tan interesante. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y el cristiano? Que nosotros tenemos que, se nos ha sido que confiada la palabra de Dios. Este es bien interesante. Todo aquel que se llama cristiano no sabe lo que está diciendo. El ser cristiano tiene una gran responsabilidad en este mundo. Porque Jesús mismo lo ha dicho. Ustedes son ¿qué? Luz. Ustedes son sal. Usted no tiene que dejar que el otro se pierda. Llámelo al arrepentimiento. Dile, no puedes con esa tentación. Ven a Cristo, que Cristo te puede ayudar. No puedes con ese problema, de adicción a las drogas, a la pornografía, al juego de azares. Aún así, a las redes sociales. Ven a Jesús. Pablo hacía el llamado, ven a Cristo. Que Cristo tiene el poder para darte la victoria. Sigue diciendo él aquí, mire. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de ellos. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice más adelante, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo como judío se está refiriendo, le está diciendo a su pueblo, ¿somos acaso nosotros mejores que los gentiles? Él dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están, ¿qué? ¿Bajo la gracia? ¿Cómo dice el versículo? Léalo. Dice que está bajo la gracia. Tanto los judíos como los gentiles. ¿Están bajo la gracia, dice ahí? No, dice que todos están bajo pecado. Pecado. Y otra vez lo vuelvo a repetir. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Todos están bajo qué? La misma palabra se explica. Bajo la ley. ¿La ley da salvación o da muerte? ¿Qué da la ley? ¿Qué le da la ley al pecador? Así dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cuando a una mujer la llaman adulterio, a un hombre la llaman adulterio, ¿la ley la perdonaba? ¿Cómo decía la ley? Que tenía que ser ¿qué? Y su propio padre la tenía. El primero tenía que agarrar la piedra de su padre y apedrear a su hija. Eso es duro. Eso no tiene misericordia. Pero ¿dónde alcanzamos y vemos la misericordia? ¿Quién pagó todo, hermanos? Si yo he sido un fornicario y estás vivo, si has sido un adúltero, has sido un asesino, has sido lo que sea, porque le has fallado a la ley, estás vivo gracias a la misericordia de Cristo. Únicamente bajo la misericordia de Cristo. Pero un día el Padre va a decir, basta, porque el ser humano no quiere venir al arrepentimiento, hermano. El ser humano no quiere reconocer lo que Jesús hizo por ti. No quieren reconocer. Y se deleitan en el pecado, hermanos. La humanidad entera se deleita en el pecado. Yo puedo estar predicando este evangelio, ven a Jesús. No les da ni frío ni calor. Así de atrapada está la humanidad en las garras de Satanás. Pero si hoy tú escuchas el mensaje, si hoy tú sabes que estás en pecado y lo reconoces, las puertas están abiertas del cielo para que tú llegues al santuario celestial, al lugar santísimo donde está Jesús, y se lo entregues a Él. Y Él te va a dar ¿qué? Vida. Y Él te va a enseñar a ¿qué? A vivir en santidad. Porque la voz de Dios la vas a escuchar a cada rato. Cuando estés en la tentación y cediste, un ejemplo, estás perdiendo el tiempo.
o quizás vas a cometer algo, Dios te dice no lo hagas, hijo. Dios te va a cuidar desde hoy en adelante, al que escucha. Pero al que no quiere escuchar, aunque Dios quisiera, Dios no obliga a nadie. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Todos estamos que bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Ustedes creen que los que están en el pecado van a buscar a Dios? Nunca, hermanos. Es Dios el que los sale a buscar. Adán y Eva se escondieron. ¿Quién fue el que los llamó? ¿Quién es el que sigue llamando? Dios, ven a mí. Ven a mí. Porque Dios no se fija en tus pecados. Dios dice, como esa misma promesa se la hizo al pueblo de Israel, vení a mí. Si tus pecados son como la grana o como el rubí, serán emblanquecidos como la nieve, hermanos. Pero tenemos que escuchar la voz. Si Dios está llamándote hoy, ve a la voz de Dios. ¿Y cómo es ir a Dios? Es una pregunta. Abre la palabra. Estúdiala. Este es mi testimonio, hermano. Esto es lo que yo he entendido. Pero las puertas están abiertas para todos. Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere enseñarte cómo vencer al enemigo. Y es lindo cuando Dios lo dirige a uno, hermanos. Cuando usted escucha esa voz interior, no lo hagas. Ven a mí. Estudiemos. El que no estudia la palabra de Dios va a estar siempre ¿en qué? En tinieblas. Y esto es bonito, el evangelio de Pablo es bonito. Y con esto quédense, hermanos. Miren lo que dice ahí mismo en el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, aparte del conocimiento, ¿qué es la ley? Me hace el conocimiento que es pecado. Pero aparte, ¿eso es malo o es bueno? Es bueno, pero la ley no me salva porque la ley aunque ella ofrece promesas, ¿qué le ofrece? Dice, el que guarda mis mandamientos vivirá. Hay promesas, pero la ley condena. La ley es severa. Pero aparte de eso, tenemos que, dice aquí mismo la palabra, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. ¿Se va entendiendo? Y por los profetas. Bien. ¿Qué dice? Que la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen, ¿qué dice? En Él. Si yo creo en Jesús, pregúntese usted, si yo creo en Jesús, usted tiene que estar ¿qué? Peleando contra el pecado. ¿Por qué? Porque la misma palabra me está diciendo, cuando se dice aquí, testificada por la ley y los profetas, en aquel tiempo no había el Nuevo Testamento. ¿A qué se refería Pablo cuando le está diciendo al pueblo? Que por medio de ¿qué? De los testimonios de Moisés, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y los profetas señalaban en quién estaba la salvación. Porque el Antiguo Testamento le señala que es pecado, hermano. Y aún así el Nuevo Testamento, Pablo le está diciendo que Jesús murió por todos los pecados del mundo. ¿Qué está señalando ahí? Que Dios quiere que limpiarme, porque Pablo mismo lo dijo, estamos todos ¿qué? Bajo pecado. Todos hemos pecado y hemos constituido de Dios. Dios quiere que entendamos las Escrituras. Esta es la conclusión, quédense con esto. Dios quiere que uno entienda las Escrituras. Cuando usted entiende las Escrituras, lo que Jesús hizo por usted, qué es pecado, su vida va a cambiar. Cuando uno entiende las Escrituras, es porque Dios quiere que salvarte, haciéndote el llamado a través de ellas. Por eso es tan importante estudiarlas, porque Él se quiere comunicar a través de ella y mostrarte el camino
y hacerte el llamado, sígueme. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres estar con Jesús? Yo quiero estar con Jesús. Y este llamado es primero para mí. Yo tengo que aprender a través de las Escrituras que Dios me enseñe a mí qué es pecado. Cuando usted entiende qué es pecado, usted puede llegar a los pies de Cristo, aceptar su sacrificio y vivir. Porque cuando dice Jesús, esto está lleno, la Biblia está lleno de eso. Jesús pondrá que, el Padre pondrá que su espíritu en ti. Ezequiel, miren lo que dice, con este me voy, con esto cierro aquí. Que está en Ezequiel. Eso es lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Poner ¿qué? Un corazón de carne. El corazón de carne es el que ama. Muchos dicen, no, yo tengo corazón, pero hace daño. O el que va en el matrimonio, le vas a ir a pagar mal a tu esposa sabiendo que la vas a dañar. El corazón de carne siente y no va a ir a hacer el daño. ¿Quieres tener un corazón de carne? ¿Quieres que Dios haga esa obra en tu vida? Ven a Cristo. Cristo es el único que puede hacerlo. Estudia, siempre el consejo que les digo. Estudien la palabra todos los días. No la entiendo, pidan sabiduría al cielo. Dios está dispuesto a enseñarte, a mostrarte, porque Dios quiere que salvarte. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Tú no eres un Dios tirano. Tú no eres un Dios que está con una varita queriéndonos castigar. Usted es un Dios de amor y nos está llamando al arrepentimiento. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, o trabajados y cargados, y os haré descansar. Pondré dentro de ti mis mandamientos. Tu Espíritu es el que nos guía. Tu Espíritu es el que nos protege y nos llevará a la Canaán celestial. Así como guiabas al pueblo de Israel y lo introduciste a la Canaán terrenal, Señor, así tu Espíritu nos guía en este mundo caído, Señor, en este mundo de desierto. Pero así como el pueblo de Israel entró en esa Canaán terrenal, así también nosotros entraremos en la Canaán celestial, no por nuestras obras, sino por tu inmenso amor, por tu gracia, Señor. Ayúdanos a vencer el pecado. Ayúdanos, Señor, que esa voz nos recuerde. Estudiemos. Ven a mí, abre tu palabra y conóceme, que yo soy que Dios, y estemos quietos, escuchando únicamente la voz de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.